Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. La palabra de Dios de hoy nos presenta a dos hombres muy distintos. Uno de ellos, Herodes, es un hombre rico, poderoso en lo mundano, en lo terrenal. El otro, Juan, es un hombre pobre, pero es un santo de Dios, un hombre poderoso en lo celestial. Herodes respeta a Juan en lo secreto, lo admira tanto a él, considerándole un hombre santo y justo, como a su mensaje. Pero al mismo tiempo le estorba. Su palabra, que es palabra de Dios, la escucha con gusto, pero también le deja perplejo ante sus propios pecados, porque despierta su conciencia de justicia y le atormenta, mostrándole sus costumbres y deseos pecaminosos. Como aprendemos en la parábola del sembrador, en Marcos 4:1-20, Herodes es una de las semillas sembradas entre abrojos, que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Tan ahogada está en él la palabra que, tentado por el pecado y por la falsa justicia, es capaz incluso de intentar destruirla. En efecto, Herodías en este evangelio simboliza al maligno, que aborrecía a Juan como manifestación de todo lo santo y puro que procede de Dios. Y sucumbiendo a la tentación de Herodías, y pese a sentir tristeza en su pecado, justificado en la falsa justicia, en sus compromisos terrenales y en sus absurdos juramentos, mata a Juan, al mensajero de Dios. En su remordimiento posterior incluso pensará que Juan ha resucitado, cuando realmente tiene noticias de la llegada del auténtico Mesías, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. También hoy nos llama el Señor para cambiar, a través del ejemplo de estos dos hombres, a no ser semilla sembrada entre abrojos, sino a serlo en un terreno bueno, donde recibimos la palabra, la aceptamos y damos buena cosecha a través de ella. Nos invita a dar su justa importancia a las riquezas de este mundo y a guardar con celo las riquezas del cielo, porque como leemos en el Catecismo Romano, el que conoce las riquezas de Cristo Señor nuestro, por ellas desprecia todas las cosas. Para éste son basuras las haciendas, las riquezas y los honores, porque nada hay que pueda compararse con aquel tesoro supremo. También nos llama el Señor, como Juan, ser testigos y mensajeros suyos ante los hombres. Él nos ha dicho: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Y también bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Son pocos los llamados por el Señor para dar un testimonio de la fe, derramando la sangre, dando la propia vida en el martirio. La vida y testimonio de todos los mártires, como Juan, siempre deben azuzar y acrecentar en nosotros esa fe y esperanza en el Señor. Pero eso sí, todos nosotros somos llamados a dar testimonio de la fe con la entrega de nuestra propia vida, en nuestra comunidad, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el círculo de amistades, con un ejemplo de coherente vida cristiana que estimula y arrastra a los demás. Pidámosles al Señor hoy su gracia para no desistir nunca en el empeño de acoger y germinar su palabra en nosotros, y a través de esa cosecha ser siempre testigos de su amor a todos los hombres.